Mucha atención, escribe el presidente Petro en su cuenta de Twitter. De los audios y entrevistas de Armando Benedetti extraigo dos conclusiones. Primero, Laura ha recibido una presión enorme que desconocía. Debe haber sufrido y sufre mucho. En segundo punto dice, se equivoca Benedetti al pensar que Laura configuraba el gabinete. Siempre lo hice y lo hago yo. Tercer punto, dice, en las dos entrevistas, Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores, se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley los filtros. En el último trino manifiesta, en gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. Es el último trino también del presidente Gustavo Petro respecto a este, pues como lo decíamos, nuevo capítulo del escándalo entre la ex jefa de gabinete y el ex embajador en Caracas. Tengo el gusto de saludar a la senadora María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Doctora Pizarro, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. No, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes, como siempre, un gran abrazo. Senadora, ¿cómo reciben ustedes el más reciente anuncio que hizo el presidente de la Cámara, David Racero, de congelar la discusión de las reformas? Estábamos, bueno, yo creo que eso responde en primer lugar a una actitud de responsabilidad en el sentido de que mañana, por otro lado, tendremos una decisión muy importante en el Congreso de la República, que será la elección del presidente del Congreso de la República. En este momento, como bien saben, el Congreso se encuentra acéfalo y estamos hablando de uno de los tres poderes de la nación. Así que me parece que es una actitud responsable y que luego el miércoles podremos retomar la agenda legislativa con mucha mayor claridad y articulada entre Cámara y Senado. Digamos, en este momento se requiere de la mejor gestión política y por lo tanto de una actitud responsable con el país, responsable con el gobierno y por supuesto defendiendo la institución, y en este caso estamos hablando de uno de los tres poderes de la nación, que es el Congreso de la República. Senadora, ¿por qué congelarlas y no retirarlas como lo sugirió la oposición en cabeza de varios de sus congresistas? Mira, la oposición, pues por supuesto tiene derecho a solicitar el retiro. Nosotros recordarán que siendo oposición solicitamos el retiro de varias reformas que se tramitaban por parte del gobierno de Iván Duque y aún así no fuimos atendidos. Ellos están en la oposición, por supuesto tienen derecho a realizar esa oposición de manera democrática, pero yo creo que el país ha avanzado y yo creo que hemos dado ya muy importantes debates. Yo quiero recordar que tenemos una reforma a la salud que está pendiente de un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, que ya surtió su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que avanzan las discusiones de la reforma pensional y de la reforma laboral, y por lo tanto echar todo esto en el basurero pues sería una actitud de completa irresponsabilidad. Lo que tenemos es que analizar, digamos, conversar con las bancadas, no echar para atrás. Nosotros no vamos a echar para atrás en las reformas que le hemos planteado al país, porque en últimas es por eso que votó la gente y votaron millones de colombianos. Votaron porque se entregara dignidad en términos de salud, se entregara dignidad en términos laborales y por supuesto también en términos pensionales. Hay otras importantes discusiones que avanzan en el Congreso de la República, varias de ellas están en cuidados intensivos, como es por ejemplo el proyecto de ley de cannabis, que no es del partido de gobierno, que no es del gobierno nacional, que es del Partido Liberal, y en este momento se encuentra en cuidados intensivos precisamente por la actitud o por el desarrollo que se han dado en la Comisión Primera del Senado. Así que lo que tenemos que aquí es recomponer muy rápidamente. Nos quedan 15 días de sesiones legislativas y por lo tanto hay que actuar con responsabilidad, pero le debe quedar muy claro a la oposición que nosotros no vamos a echar para atrás, y no por un capricho personal, sino porque es el anhelo de millones de colombianos, poder tener condiciones más dignas de vida.
Senadora, usted es de las congresistas más visibles de la bancada del Pacto Histórico. Me gustaría conocer su punto de vista de todo esto. ¿Usted cómo recibe esos audios que se filtraron por parte del ex embajador Armando Benedetti? ¿Cuál es el ambiente dentro de la bancada del Pacto Histórico? ¿Cómo ven el futuro? Bueno, lo primero, yo lo dije desde el primer momento, es que nosotros sí estamos exigiendo, y lo hemos hecho y seguiremos insistiendo en la necesidad de que se avance en una investigación inmediata, una investigación, por supuesto, rigurosa, pero también una investigación imparcial. Sí, esto es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque no solamente es investigar qué tipos de comportamientos nos llevaron a esta deplorable situación, quiénes son las personas involucradas en todo este escándalo, pero sí exigimos a la Fiscalía actuar con imparcialidad. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho. La Fiscalía, el fiscal general de la Nación, en los últimos tiempos se ha dedicado a ser un líder de oposición y no el fiscal general de la Nación. Así que le pedimos que cumpla con su rol como fiscal y que actúe con absoluta responsabilidad y en el marco de sus funciones constitucionales, sin, por supuesto, verse permeado por opiniones políticas que no le corresponden. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que este es el momento para dejarle muy claro al país, nosotros somos un proyecto político que no conecta con ningún tipo de comportamientos de este tipo. Nosotros hemos sido a lo largo de nuestra historia perseguidos, chuzados, víctimas de actuaciones irregulares, asesinado, incluido nuestros mejores cuadros políticos y dirigentes políticos fueron asesinados, exterminada nuestra militancia política y por lo tanto nuestro proyecto no va a repetir, por el contrario, nosotros llegamos aquí a erradicar ese tipo de prácticas, así que todas las personas que están involucradas en este tipo de prácticas que nada tienen que ver con el proyecto político tienen que salir de este proyecto político. Yo quiero recordar que yo me recorrí este país con la gente, caminé barrio a barrio como miles de personas que han creído y creyeron en nuestra campaña, que incluso donaron dinero de sus bolsillos para imprimir una pequeña pieza publicitaria, un afiche, es decir, que incluso actuaron de manera genuina y de manera generosa y solidaria porque querían que este proyecto político triunfara, y lo que le tiene que quedar muy claro al país es que aquí estamos cientos de dirigentes políticos y sociales que no tenemos nada que ver con este tipo de comportamientos y que la justicia, vuelvo y repita, tiene que investigar a fondo. Y pues por supuesto yo conozco al presidente, sé de sus cualidades humanas, conozco sus cualidades políticas, sé que tiene el país en su cabeza, el proyecto político en su cabeza, y por eso es que se ha ganado el derecho a dirigir o se ha ganado el respaldo como jefe político de este proceso que es el progresismo. Así que Sí. esperamos que se actúe con responsabilidad, poniendo en primer lugar el país y el voto democrático de millones de personas, de más de 11 millones de personas. Este es un momento para defender la democracia, para defender la institucionalidad. Senadora Pizarro, gracias por estos minutos. Usted es muy amable.